Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Bueno, hoy nos va a estar acompañando Ramiro Urristi, que es docente de la materia Derecho Administrativo 1 de la FACU. Esta charla la vamos a estar grabando, así después la subimos al canal de YouTube de DND y la pueden volver a ver o para quienes no pudieron entrar hoy al encuentro, que también la vean. Seguramente Ramiro va a evacuar dudas, así que cada vez que tengan alguna pregunta vayan levantando la mano y se les va a ir dando lugar a todas las consultas que tengan. Y para no perder más tiempo, yo mientras voy a ir aceptando gente, pero bueno, los dejo en buenas manos, así que Ramiro, cuando quieras, comenzar. Si necesitas que te haga administrador para compartir pantalla o algo, me avisas. Dale, sí, si podés, por el momento vamos a ir conversando, pero en algún momento vamos a compartirles, porque esta charla la pensamos de la siguiente manera. Las chicas y los chicos de DND me contaban que, bueno, hay compañeras, compañeros, alumnas y alumnos de todos los años que están cursando disímiles materias, así que, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, lo más entendible posible. De todas maneras, como decía Santi, levantan la mano para opinar o para agregar algo y nosotros también, la forma que tenemos siempre de llevar adelante los cursos es con cierto grado de participación, ¿no? Porque las clases magistrales donde habla una sola persona y todos escuchan, se aburre hasta el que habla, ¿no? Entonces, bueno, eh, la idea es que la vayamos llevando entre todas y entre todos. Y también, como tenemos un uso limitado del Zoom, lo pensamos en quizá hacerlo en dos partes, con un pequeño descanso de 2 minutitos, o 1 o 2 minutitos. Primero hablar todo, digamos, una parte inicial que tiene más que ver con ciertos aspectos teóricos, y después seleccionamos una pieza de jurisprudencia para analizarlas, traerla acá a la pantalla y analizarla con todas y con todos, que es una sentencia muy simple, muy reciente de la Cámara Federal Contencioso Administrativo, de un tema muy novedoso. Y bueno, la idea es ir analizándola entre todas y todos. Pero bueno, como el tiempo es tirano, vamos directamente a empezar a comentar, digamos, cómo surge la idea o por qué es tan importante tener estas instancias. Bueno, nosotros notamos, a mí me toca participar en una materia de cuarto año y muchas veces hay compañeras y compañeros que llegan a esa instancia, están ya en la etapa final de la carrera y todavía no tienen muy claro cómo se lee un fallo, cómo se analiza, se pasan por alto cosas importantes y viceversa, cosas que no lo son a veces captan el centro de la atención. Entonces vamos a tratar de aportar algunos elementos que tienen que ser tenidos en cuenta para poder eh, atravesar exitosamente el análisis de un caso. Esto es que les rinda frutos, que puedan que puedan aprender del mismo, ¿no? No deja de ser cada caso jurisprudencial una fuente del derecho. Entonces, todo parte quizá para hacer una mera introducción de alguna teoría que no es de Argentina, que es foránea, ¿no? Una teoría norteamericana donde se empezaron a estudiar los casos y curiosamente no fue en ninguna facultad de derecho, sino que fue en una escuela de negocios donde se empezaron a crear los primeros casos para el estudio de los contenidos teóricos, que es simplemente dar una estructura para poder trabajar, analizar, debatir, crear a partir de un elemento que sea disparador, ¿no? Rápidamente, esto, digamos, para ponerle nombre y apellido, lo creó la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no? Rápidamente la Escuela de Derecho de esa universidad tomó nota y dijo, pero si nosotros tenemos casos todos los días, ¿cómo no vamos a hacer en una escuela de derecho un sistema de aprendizaje basado en el case method, ¿no? En el método de casos? Y así fue como se empezó a hacer bastante popular en muchas escuelas, sobre todo en Norteamérica y después en Europa, y nosotros lo traemos hasta nuestros días acá en Argentina.
la universidad pionera que trabaja la educación desde el punto de vista pedagógico y didáctico a través del método de casos es la Universidad Austral y muchos de quienes hemos pasado por ahí tratamos de llevarlo a todos los lugares donde podemos. ¿Por qué? Porque cada vez más es importante la interacción, ¿no? Las nuevas generaciones no tienen la paciencia que nosotros, la excesiva paciencia que solíamos tener para estudiar y para escuchar a un profesor que habla 2 horas y que no hay una interacción, no hay una participación, no hay a ver de qué manera la persona que está aprendiendo se apropia de ese conocimiento, interviene, se incluye. Entonces, bueno, hay miles de teorías desde el punto de vista de la pedagogía y de la didáctica, se ven en la especialización en docencia, pero la interacción con una, entre comillas, excusa, que es el análisis de un caso, es muy importante, ¿no? Es un disparador bastante valioso para que, digamos, podamos interesarnos, podamos motivarnos, la clase capte nuestra atención. Entonces, habiendo hecha esta introducción de por qué estudiar casos o por qué adentrarnos en el aprendizaje de cómo se lee un fallo, una sentencia, vamos a hacer alguna introducción muy básica y probablemente a quienes estén más avanzados en la carrera, más avanzadas, les pueda resultar muy básica, pero como tenemos compañeras y compañeros de todos los años, vamos a arrancar bastante abajo. Sabemos que en la Argentina hoy en día y en la mayoría de los países republicanos y democráticos existen constituciones que nos organizan las funciones principales de una nación, ¿no? Y se estructura en lo que se llama la división de poderes. Entonces, hay un poder que crea normas, hay un poder que las lleva a la práctica, las ejecuta, y hay un poder que resuelve conflictos que se puedan ir suscitando en la vida a través de esa dinámica de aplicación de las normas que general y abstractamente fue creando el poder legislativo, fue aplicando el poder ejecutivo o fueron aplicando los particulares en todas aquellas normas que son de aplicación directa en el mundo del derecho privado. Vamos a focalizarnos en la tercera de estas funciones, ¿no? Está la función legislativa, la función ejecutiva o función administrativa y la función judicial o jurisdiccional, que se le suele llamar. Cada una de estas funciones son ejercidas por los tres poderes del Estado. Cuando lleguen a administrativo, quizás en constitucional ya lo están viendo, pero las funciones son predominantemente ejercidas por uno de esos poderes, porque el poder legislativo es el único de todos los otros poderes que puede crear normas legales formales. Normas generales y abstractas pueden crear los otros poderes del Estado, pero normas generales, abstractas, legales, formalmente, solo crea el legislativo. El ejecutivo ejerce la función administrativa que implica un montón de cuestiones, inclusive copia la función jurisdiccional y la función legislativa, pero emite normas materialmente generales y abstractas, que son los reglamentos, los decretos, pero no son formalmente leyes. Son normas generales y abstractas reglamentarias. El Poder Judicial también, o sea, indistintamente los tres poderes ejercen las tres funciones en mayor o menor medida, pero el único que dicta un acto jurídico que resuelve una contienda en base a los hechos y el derecho aplicable y lo hace con fuerza de verdad legal y define una situación y no hay revisión luego de eso, digamos, por otro de los poderes del Estado, es el Poder Judicial. Es quien ejerce la función jurisdiccional, ¿no? Si nosotros vemos el Estado de Derecho reflejado en la Constitución, vamos a ver que tiene dos partes la Constitución, una primera parte que tiene los derechos, garantías y declaraciones, y la segunda parte que es la parte orgánica que estructura el Estado, estructura estos tres poderes y otros órganos también que están en la Constitución, pero básicamente estas tres grandes funciones, que ese es el sentido de tener un Estado de Derecho, ¿no? De tener una república. Antes de las democracias republicanas o constitucionales, en las monarquías absolutas, para quienes vieron Game of Thrones, ¿no? Era Joffrey Lannister haciendo lo que se le antojaba. Creaba las normas, las ejecutaba y dictaba sentencia. Al que no le gustaba le cortaba la lengua,
los juicios que se hacían, bueno, el juez era el padre, el tío, el abuelo. eh, Ahora vamos a ver algunas de las garantías que implica el desarrollo de esta función jurisdiccional, ¿no? O sea que para tener un Estado de Derecho tenemos que tener una Constitución que es una norma suprema que va a estar por encima en esa gradación jerárquica de las normas, en la pirámide jurídica de Kelsen, va a estar por encima de otras normas y las demás normas se tienen que adecuar a ella. Bueno, esa norma fundamental nos va a dar las características de las tres funciones, ¿no? Está muy regulada la función del legislativo, artículo 75 y siguientes. Está muy regulada la función del ejecutivo, artículo 99 y siguientes. Y cuando vamos a la función jurisdiccional, no tiene tanta regulación, ¿no? Solamente un articulito que no tiene 10, 20 incisos como tiene en el 75 o el 99, sino que hace una mera enunciación de lo que es la función jurisdiccional. Ahora en un ratito vamos a compartir acá. Wow, lo podemos ir haciendo. A ver, yo ya estoy habilitado, Santi, a compartir. No, no, Ah, ahí te hago administrador. dale. Ahí estaría. A ver, entonces, compartir. Uy, tengo millones de cosas para compartir. ¿Acá dónde voy? ¿A compartir todo? Pantalla. Sí, Podés, fíjate, podés compartir la ventana de última de lo que vos querés compartir y no necesariamente toda la pantalla, porque puede que Ok. ponga cualquier cosa. Y acá me abre configuración. A ver, mientras lo resuelvo, ¿querés compartir vos, Santi, en LinkedIn, en LinkedIn, en Infoleg la Constitución? Porque tengo que, no dale, sé ahí qué me me... fijo, pero seguramente me tengas que hacer administrador a mí así comparto yo. Ah, ¿no podemos ser simultáneamente administradores? A ver, compartir. Ser co-host. Claro, permitir que Zoom WordPress comparta su pantalla. Configuración del sistema, privacidad, seguridad para acceder a eso. Bueno, lo hago. No estoy pudiendo. Me manda una configuración que seguramente debe ser un problema de mi máquina. ¿Qué necesitas compartir, Ramiro? De última Ah, lo acá. No, perdón. Ahí está. podés. Joya. Creo que sí. Me pedía. Uy, me va a sacar más tarde. A ver si puedo compartir ahora. Ahí está. Compartir. Ahí se está viendo. Ahí está, bárbaro. Y se ve Se todo. ve. Ahí están las Bien, pestañas. bien, perfecto. Perdón por la demora. Em, Como veníamos viendo, atribuciones del Poder Judicial, artículo 116, nos habla de que el Poder Judicial, estoy compartiendo, ahí está, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación, con reserva del 12. Bueno, no es una enunciación como la del 75 o como la del 99, donde vemos acá 99 tiene muchísimos incisos y está profusamente regulado en la Constitución. Acá tenemos una mera enunciación, pero que es bastante valiosa porque por lo menos nos da el hecho de que para el ejercicio de la función jurisdiccional tiene que haber un caso. Ahora vamos a Carlos está en la sala de espera, lo admito yo, ¿no? Sí, ahí está. Entonces ahora vamos a continuar con esta especie de definición que podemos encontrar de lo que es una sentencia. Perdón toda esta introducción, pero es para ponernos bien en tema, ¿no? Altamira Gijena nos dice que una sentencia o un fallo es la decisión legítima de un juez sobre la causa
controvertida en su tribunal y mediante esa resolución el magistrado crea una norma individual que constituye una nueva fuente reguladora de situación jurídica que se discute. Y Palacio, quienes hayan cursado procesal civil, seguramente han leído que él define a la sentencia como el acto del órgano judicial en cuya virtud éste, agotadas las etapas de iniciación y desarrollo, decide actuar o denegar la actuación de la pretensión o petición extracontenciosa que fue objeto del proceso. En resumidas cuentas, un fallo o una sentencia es el resultado de un proceso judicial que contiene la voluntad del órgano judicial, la cual emerge del ejercicio de una competencia formalmente atribuida. Acá tenemos tres elementos, ¿no? Primero hay un proceso, como ocurre también en el procedimiento administrativo, hay un camino con diferentes etapas. El final de ese camino es este instrumento jurídico tan particular, que es la sentencia o el fallo, también llamado, pero contiene la voluntad de un órgano que ejerce la función jurisdiccional formalmente de manera exclusiva, que es cualquier órgano del Poder Judicial. Ahora vamos a ver qué significa cualquier órgano del Poder Judicial. Tiene que ser un juez natural y eso conlleva una definición también. Y ejerciendo una competencia formalmente atribuida por normas legales y por la Constitución. Em, y esto lo escribí yo, es una expresión formal del ejercicio de una de las funciones públicas, que es la función jurisdiccional o judicial. Entonces, ¿cómo hago para... A ver, porque acá hay spoiler, va a haber preguntas y yo me spoileo solo. ¿Cómo dejo de compartir o cómo voy a... Bueno, ahí, lo dejamos ahí. A ver, ¿qué era lo que iba a preguntar? ¿Quién la ejerce? El juez. ¿Qué juez ejerce la función jurisdiccional? Primer persona que levanta la mano es la que responde, porque no tenemos tiempo para todos. ¿Quién se anima? Vale equivocarse, ¿eh? Es un taller esto. A ver. Ahí pusieron en El el juez chat. de la Cámara, dice Lu Ojeda. En realidad, ¿por qué decimos esto? Porque se ha discutido muchas veces en una república el juez que tiene que intervenir, o sea, una sentencia es válidamente emitida cuando el juez o la jueza que intervino es el juez natural. ¿Qué significa que sea el juez natural? Que es un concepto jurídico, ¿no? Lo de natural. Significa que primero, ha sido formalmente designado por todo el mecanismo de designación de magistrados y magistradas, que no es simple, es un mecanismo súper complejo, porque como en los otros mecanismos, los otros poderes del Estado, los funcionarios y las funcionarias son elegidos democráticamente, el Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Judicial, los jueces no son elegidos democráticamente. ¿Y por qué no? Porque son las personas que en teoría más saben del derecho, y entonces hay un mecanismo para tratar de certificar esa sapiencia, esa sabiduría jurídica, ¿no? Que es todo un largo proceso que actualmente lo lleva adelante el Consejo de la Magistratura de la Nación y de cada una de las provincias, por la cual es el órgano que integran diferentes personas de los tres poderes del Estado que se encarga de llevar adelante el proceso de selección de magistradas y magistrados y también el proceso de remoción, ¿no? Cuando hay alguna causal por las cuales tienen que dejar de ser jueces. Porque, ¿qué es lo importante en la función jurisdiccional? La permanencia, la estabilidad. Un juez y una jueza, mientras dure su buena conducta y su apego a un buen ejercicio de la función jurisdiccional, la ejerce hasta que se jubila o hasta que se muere. Y ahora hay una norma en la Constitución que es hasta los 75 años y cada vez que se cumple 75 años le dan una prórroga por 5 años y se puede prorrogar, pero todo eso va a un nuevo sistema, digamos, interviene el Senado, intervienen diferentes órganos para que pueda ser prorrogada esa designación. Pero si una persona ingresó a los 30 años, va a estar hasta los 75 años siendo jueza o juez. Entonces, eso que atenta contra la periodicidad en el ejercicio de las funciones públicas, digamos, está justificado porque las personas que han sido elegidas se ha certificado por antecedentes, por prueba de oposición y por todo su currículum,
que son las mejores para los cargos que se están proponiendo, ¿no? E incluso antes de elegir la terna del Consejo de la Magistratura, se hace un orden de mérito de todas las mejores personas en cuanto al puntaje que le da el examen que rindió, los antecedentes que tiene, etc. Entonces, garantía del Estado de Derecho es que los jueces y las juezas, digamos, estén designados por el proceso formal de designación y que esa designación haya sido con anterioridad al hecho que genera el pleito judicial de que se trate, ¿no? Porque si a determinada persona le ocurre un hecho, decide judicializarlo y después digamos, tiene un problema de vecindad con uno de los vecinos, y por decir cualquier ejemplo burdo, ¿no? Y se designa al otro de los vecinos juez, digamos, hay como cierta violación a la imparcialidad, ¿no? El juez, si ustedes prestan atención al símbolo por excelencia de la justicia, que es una dama con los ojos vendados, ¿no? El juez no tiene que saber quiénes son las partes, no tiene que tener ningún tipo de interés con ninguna de las partes, debe ser imparcial, debe ser independiente, todo eso hace al ejercicio de la función jurisdiccional. Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento y les voy a compartir algunos apuntes informales que tengo. Em, pero todo eso hace a la garantía, o sea, es una atribución del órgano judicial que sea designado de forma previa y que sea designado formalmente en el cargo de juez o de jueza. Hubo, entre paréntesis, muchos líos con los traslados de los jueces, ¿no? Con las subrogaciones, porque ha habido jueces que se los han pasado de un órgano judicial a otro y eso no ha sido una designación formal. Entonces, se ha discutido si con ese procedimiento no se está violando la garantía de juez natural. Pero este hecho, digamos, lo de juez natural lo podemos ver desde dos puntos de vista. Es una atribución del órgano judicial que debe ser formalmente designado por el mecanismo complejo que tiene la designación y de forma anterior al hecho que va a juzgar, pero desde el punto de vista de las partes que van a ser juzgadas por ese juez o por esa jueza es una garantía, ¿no? Si el juez o la jueza que va a intervenir no cumple con el requisito de ser juez o jueza natural, eso le da motivo a quejarse a la parte, ¿no? A recusarla, recusarlo, o a solicitar. Primero puede excusarse por sí misma o por sí mismo ese juez, si justo le toca resolver una causa del primo. Pero si no, las partes pueden recusarlo o recusarla. Entonces, vamos a ver que quien ejerce no solo tiene que ser un juez, sino que tiene que ser el juez natural. El juez natural es aquel que fue designado sin saber cuáles eran los asuntos que iba a atender en el futuro y fue formalmente designado por todos los mecanismos legales que tienen cierta garantía de, digamos, son exagerados casi se diría, porque vos a un ministro con que traiga un antecedentes penales que no tiene y no sé qué, y el DNI lo designás con un acto administrativo. El proceso de designación de una jueza a un juez es un proceso que dura años, que tiene instancias múltiples no es solo un examen de conocimiento jurídico, después tiene un examen psiquiátrico, después tiene un examen psicológico, después tienen, o sea, muchas cosas hacen a que se intente asegurar de que las personas que van a ejercer la judicatura son las mejores, ¿no? Ahora bien, eh, esto es lo que estamos viendo, ¿no? No sé si están viendo este apunte que preparé lo preparé para ustedes, para que veamos esto. ¿Se está viendo? Sí. Eh, Sí, se ve bien. bien, perfecto. Entonces, como los jueces son quienes resuelven todas las contiendas en última instancia, porque si un ministro o una ministra integrante de la administración pública en la órbita del Poder Ejecutivo resuelve con un acto administrativo cualquier cuestión, puede interponerse un recurso administrativo para que la revea si no están conformes las partes que reciben el efecto de esa decisión, pero si siguen disconformes, pueden acudir a la vía judicial. Lo mismo pasa con el poder legislativo. Bueno, el caso que vamos a analizar hoy tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el senador Cuader, este que encontraron con no sé cuántos miles de dólares en la frontera y decidió demandar al Congreso porque lo echaron como senador, ¿no? Tiene varios problemas judiciales, pero elegimos el menos complejo para analizar. Después lo vamos a ver. Ahora, el Poder Judicial, o sea, en las últimas instancias,
me refiero a Cortes Supremas de las provincias, Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los últimos, habiendo agotado todos los recursos judiciales, es la última palabra sobre el asunto. No hay más. Inclusive la Corte ha dicho que cuando se recurre por el proceso de la Corte Interamericana, se terminarán 10 minutos. Ah, vamos a necesitar 3 veces, no 2. En 10 minutos se nos corta. Si no están muy aburridas, si no fallecieron en el intento de escucharme, le vamos a dar de vuelta acceso y analizamos el caso. Me voy a apurarme igual. Como es la última palabra, y como son inamovibles, salvo algunas causales legalmente establecidas, tienen estabilidad los jueces, su función tiene un estrictísimo apego con la ética, ¿no? Y acá hay dos normas que son muy importantes, que son el Código Iberoamericano de Ética Judicial y la ley del Consejo de la Magistratura, que es la 24.937. La idea era ir a la Constitución, ver qué es lo que dice el Consejo, pero se los dejo a ustedes, así no perdemos tanto tiempo. ¿Por qué el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que desde el 2006 forma parte del ordenamiento jurídico argentino, por qué es importante cuando vemos esto? Porque ahí establecen, a ver si tengo abierto y si no lo abro. Ven, yo tengo este cuadrito que muchas veces cuando estudiamos estos temas está bueno trabajar en Excel también porque podés comparar. ¿Por qué los diferentes colores? Porque acá tenemos el Código Iberoamericano de Ética Judicial, donde están todos los principios de la función judicial. Y acá tenemos la ley del Consejo de la Magistratura. El código los regula en forma positiva, esto es lo deseable para la conducta judicial, y la ley del Consejo de la Magistratura por la negativa, digamos. O sea, si incurren en estas causales, digamos, no está ejerciendo bien la judicatura, ¿no? En el artículo 14 son sanciones disciplinarias y en el artículo 25, que son ya las más graves, son causales de remoción. ¿Por qué los colores? Porque están agrupados más o menos por tema identificados, ¿no? ¿Cuáles son las garantías principales que debe tener un juez o que le debe dar a las partes? Y bueno, la independencia y la imparcialidad. Más allá de que hay otros principios, ¿no? Que debe motivar sus sentencias, que debe estar capacitado, debe estar formado, que debe resolver con justicia y equidad, que tiene que tener responsabilidad institucional, deber de cortesía, etcétera. Las más importantes, las que entran en una causal de remoción si no las cumple, la causal del inciso 4 del artículo 25, que es manifiesta arbitrariedad, son la de la independencia y la imparcialidad. ¿Qué significan la independencia y la imparcialidad? La independencia es la garantía de obtener una resolución basada en parámetros jurídicos que esté despojada de arbitrariedad y de influencia de factores ajenos a la convicción del decisor. O sea que decida bajo sus íntimas convicciones jurídicas, sociales, etcétera, pero sin estar influenciado, sin responder a un jefe o a una jefa. El juez y la jueza deben ser totalmente independientes. Eh, el Código Iberoamericano nos va a decir, entre muchas otras cosas, que no debe actuar en política partidaria, debe realizar su función con prudencia, ¿no? Y la imparcialidad es la ausencia de prejuicios o intereses que pueda tener el decisor y se funda en la garantía de la igualdad que tienen las partes en el proceso, porque si el juez o la jueza tiene un favoritismo por alguna de las partes, lo cual lo haría parcial, está violando la garantía que está en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es la de la igualdad. En un proceso o en un procedimiento administrativo es uno de los valores, uno de los principios, una de las normas positivamente resaltadas, que es que las partes deben ser tratadas de forma igual, con el criterio jurídico de igualdad, ¿no? Igualdad entre iguales en iguales circunstancias, porque igualdad absoluta no existe. Esto, lo de la imparcialidad, lo podemos ver inclusive hasta en fallos recientes, ¿no? El fallo Llerena, 328-1491, la jueza de instrucción resolvió la Corte, no puede ser la misma que resuelva el sistema acusatorio. No sé si muchas de ustedes o muchos de ustedes ya tienen penal, pero se está dando esta transición donde el sistema de instrucción se está evolucionando a un sistema acusatorio donde aún en el proceso penal tiene que haber dos partes. Tiene que haber un tercero imparcial decisor, que es el juez o la jueza, y una de las partes va a ser alguien del Ministerio Público
jurídico-fiscal y la otra parte va a ser la que se defiende en un proceso penal. En el viejo sistema, que todavía está en algunas provincias, en la provincia de Buenos Aires no lo tenemos hace rato, pero en Nación está todavía y en algunas provincias, el juez de instrucción era el mismo que instruía y después iba a resolver. O sea, era el que echaba el centro y iba a cabecear. Bueno, eso en Llerena, ante una petición de las partes que le dijeron, acá se viola la imparcialidad, porque por cómo me va a juzgar de forma abstracta, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de preconcepto, si me estuvo investigando como si fuese un fiscal durante tantos años. Y la Corte le dio la razón a esa parte, ¿no? Le dijo, bueno, no, el que investiga es una parte y el que juzga es un tercero imparcial. Entonces el juez de instrucción no puede ser el mismo que el juez del juicio. Eh, y bueno, volvemos acá al 116, nos quedan 4 minutos con 27 para esta partecita. Uy, tenemos bastante. Bueno, pero ahora toda esta parte de abajo, esta la vamos a ver con el caso, así que lo vemos en la segunda partecita. Ramiro, una cosita antes, Sí, discúlpame. Cuando se termine la reunión, deberían poder volver a unirse con el mismo link. Yo por las dudas voy a dejar en el chat mi número de WhatsApp por si no pueden, si no llegan a poder, así me mandan y les comparto ahí por WhatsApp el nuevo link o cualquier duda o problema que tengan. bien, excelente. Entonces, ¿qué nos decía el 116? Que tiene que haber un caso. Siempre hay un caso y no siempre hay un caso. Y esa es una de las cosas que tiene que analizar el órgano judicial. Cuando hay un caso, primero, cuando tiene una situación contradictoria, o sea, hay dos partes, una que pretende una cosa y otra que pretende algo opuesto o diferente, y cuando las pretensiones son concretas y actuales. Porque el Poder Judicial, si bien en algunas está el principio por el cual tiene que resolver lo que las partes le llevan el juez, pero también existe un principio que es iuria novit curia, que es el juez conoce el derecho mejor que las partes, entonces si las partes omitieron algún concepto jurídico, lo puede resolver el juez. Eso lo puede hacer de oficio. Ahora, lo que no puede hacer el juez o la jueza es resolver en abstracto. Tiene que haber un problema y el problema tiene que ser concreto, individualizable, tiene que estar pendiente de resolución y tiene que ser actual. Si el problema ya se solucionó y en el transcurso del juicio, no hay motivo para que falle porque ya no hay un problema actual y concreto, ¿no? Cuando tenemos dos partes contradictorias, sus pretensiones son encontradas, una en contra de la otra, y tenemos un problema a resolver actual y concreto, tenemos un caso para resolver. Si no hay dos partes, no hay un caso. Y si no hay un problema actual y concreto para resolver, tampoco hay un caso. Y si no hay un caso, directamente no se abre la puerta para que se ejerza la función jurisdiccional. Entonces el juez o la jueza, si no tiene ante sí un caso para resolver, bajo este concepto que acabamos de revisar de caso, no puede ejercer la función jurisdiccional. Esto es muy importante porque el día de mañana como operadoras y operadores jurídicos tienen que estar atentos a esto y atentas, porque puede no haber un caso, puede que el caso ya no exista, porque el problema ya no es, ya devino en abstracta la cuestión. Muchas veces hay en sentencias, principalmente de la Corte de Nación, esta leyenda de que la cuestión no hay que resolver nada porque devino en abstracta, ya el problema no existe, ya se resolvió, sobre todo cuando se demanda el contencioso administrativo por algo que hizo mal el Ejecutivo y el Ejecutivo lo corrigió. Entonces devino en abstracta la cuestión, ¿sí? Esto es muy importante de analizar, ¿no? La existencia de un caso, porque además, más allá de los elementos legales formales que rigen la función jurisdiccional, es el principal elemento que está en la Constitución, el principal elemento que en la Constitución establece para el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿sí? Ahora, bueno, queda menos de un minuto. Si quieren, bueno, seguimos hasta que se corte. ¿Cómo funciona esto, Santi? Sí, Se sí, corta seguía. automáticamente. Sí, se corta solo. Se corta solo. Bueno, la idea es, les voy mostrando. Como les decía, ahora les muestro cómo llegué a elegir esta causa también, porque es todo parte del aprendizaje. Eh,
elegí esta causa, que es la de Cuader, la del senador que encontraron con dinero no declarado en una frontera y que está preso en Paraguay y que el poder legislativo lo expulsó de la función legislativa, ya no es más senador de la nación. Tiene problemas judiciales penales, pero nosotros nos vamos a concentrar en uno que él generó con un amparo pidiéndole a un juez que, Sí, sí, ahora sí. bien, nos decía la compañera la carátula, que sería esto, ¿no? Acá tenemos la carátula. Cuader Edgardo Darío contra Honorable Cámara de Senadores de la Nación sobre amparo, ¿no? La carátula es muy importante y efectivamente es una de las primeras cosas que tenemos que mirar. Pero antes de eso, también hay cosas para ver, antes de la carátula. ¿Qué se les ocurre que puede ser? La fecha y el órgano. Exactamente. Muy bien, Sofía. Primero tenemos acá el órgano, ¿no? Cámara Contencioso Administrativa Federal, sala 5. Tiene 5 salas la Cámara Contencioso Administrativa, pero acá ya nos está dando no solo el órgano que interviene, de acuerdo al órgano del fuero que está interviniendo, es el fuero que está entendiendo. Nosotros tenemos fueros nacionales, federales, provinciales. Entonces, el órgano que está interviniendo, salvo que sea en un conflicto de competencia judicial, donde no está claro, ya nos da, es como cuando entran a Netflix y dicen, bueno, vamos a ver una comedia o una de terror, o, bueno, ya estamos haciendo un setting ahí, ¿no? Estamos configurando un poco qué porción del derecho procesal o de la materia que vamos a estar analizando. Me aparecen cartelitos, ahí está. ¿Cuál es el ámbito jurídico? Acá estamos en el contencioso administrativo. Es un caso donde un senador de la nación demanda al Senado de la nación. Y eso es materia contencioso administrativa. Por eso interviene la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Muy importante lo que nos dijo Sofía de la fecha. Antes la fecha la tenía acá, bueno, fecha, y ahora se hace una remisión a la fecha digital, ¿no? Que está por acá abajo, ¿no? Fecha de firma, ¿se ve ahí abajo? 19 del 2 del 25. ¿Por qué es importante la fecha? La fecha es importante porque nos va a decir eh, el ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Si nosotros tenemos un fallo del febrero del 2025, obviamente, prácticamente es el derecho que está vigente ahora. Ahora, si tenemos un fallo de la década del 50, del siglo XX, el ordenamiento jurídico era otro. Y nosotros si leemos ahora un fallo penal que diga, bueno, ante el delito de haberse robado 2 gallinas, la pena serán de 20 azotes contra la plaza pública. Ahora vamos a decir, qué barbaridad, qué bizarro, pero bueno, si esa sentencia se daba en 1863, era lícita, porque hasta 1864, dentro de las penas posibles en el Código Penal, estaba la de azotes. Recién con la Ley 94 del año 1864 se derogaron las penas de daño físico en aquellos que infringían la ley penal. Entonces, la fecha nos va a decir, más allá de estos ejemplos que uno dice exageradamente, eh, la fecha nos va a decir cuál es el ordenamiento jurídico, porque hay normas que se modifican. Y entonces, hay que ver cuál es la norma que estaba vigente en el momento del dictado de la sentencia o en el momento en el que el órgano judicial tiene que emitir su voluntad en este instrumento jurídico que es una sentencia judicial, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar a leer, ven que tenemos elementos, como nos decía Sofía, el órgano, la cámara. ¿Qué órgano es? ¿Es primera instancia? ¿Es cámara? ¿Es corte? ¿En qué instancia estamos? ¿Están revisando lo que resolvió un órgano judicial anterior o es la primera sentencia que se emite? ¿Es la sentencia de primera instancia? Bueno, todo eso hay que verlo porque nos da un contexto. Acá ya sabemos que el ámbito es el federal, que la materia es contencioso administrativo
y que como lo estamos leyendo en abril del 2025 y el fallo es de febrero de 2025, prácticamente es el derecho vigente ahora, el que se está aplicando ante los hechos que esta parte, Cuader, lleva al Poder Judicial para que sean resueltos en una sentencia. Después, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos la fecha, las partes. En la carátula también suele haber, y acá lo vemos, la vía procesal que eligió la parte que inicia el pleito judicial, ¿no? Es un amparo. El amparo es una vía excepcional, ¿no? Lo ordinario y lo usual, lo regular, es un juicio de conocimiento pleno en cualquier materia, en materia civil, en materia inclusive contencioso administrativa. Ahora, el amparo, que es rápidamente, es algo que nació pretorianamente, nació por vía jurisprudencial en los casos Siri y Cot hace bastante, después fueron receptados por la legislación formal en esta ley, la 16.986, y después el remedio procesal, la acción procesal del amparo fue receptada en la Constitución Nacional en la reforma que se hizo en 1994. Es un remedio excepcional. Y hasta en este caso podemos preguntarnos si un senador, cuando tiene un problema con el Senado, dos órganos del Estado Nacional, el órgano senador, legislador es un órgano para el Estado, y la Honorable Cámara de Senadores también. Es un problema interorgánico, es un problema que primero tiene que resolverse dentro del seno de esa casa, de ese poder del Estado, y después recién se puede judicializar, pero no siempre, porque suele haber cuestiones políticas que no son justiciables, que escapan a la competencia del Poder Judicial, como puede ser este caso, ahora vamos a ver. Entonces, carátula, donde están las partes, ¿no? Uno parece ser una persona humana, pero lo hace en carácter de senador, entonces es un órgano institucional. Un senador demanda a su empleadora, la Cámara de Senadores, por algo que resolvió la Cámara de Senadores, y eligió la vía del amparo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al principio en toda sentencia? Se hace una enunciación, hay como tres grandes partes, ¿no? ¿Esto se está viendo? ¿Este apunte? Sí, Sí, bárbaro. Primero tenemos una parte donde están los antecedentes, hechos, derecho, trámite judicial y pretensiones, que es un poco lo que veníamos viendo. Y acá lo vemos, ¿no? Empiezan con Ramiro, los... estás en el fallo, es lo que se está Ahora viendo. sí, sí, Ah, sí, ok, voy y ok. vengo, voy y vengo. Esta partecita de antecedentes, si se ve el cursor acá, todo esto es lo que vamos a ver en el punto 1, que el 20 de diciembre del 24, el juez de primera instancia rechazó la acción de amparo que impuso Cuader en los términos del artículo 43 de la Constitución y uno. Bueno, empieza a decir, la primera instancia ya le rechazó la pretensión. Para así decidir, se fijó que en el artículo 66 de la Constitución Nacional, los miembros de la referida Cámara tienen potestad privativa de excluir y remover a sus miembros cuando entran en una inhabilidad moral, ¿no? Volvamos a la Constitución, a ver si la tenemos por acá. ¿Dónde la tenemos? Acá. 66. Esto lo hago para, nada, que lo analicemos entre todas y todos y no dar por sentado que ya se sabe hacer esto, ¿no? Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con los 2/3 de los votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral. ¿No? No establece muchos elementos reglados. Establece, la única regla que hay es que tienen que llegar a una mayoría de 2/3 de los votos. Ante el hecho de que lo pescaron con miles y miles de dólares en la frontera, no pudo demostrar que eran lícitamente obtenidos y además los estaba pasando por una frontera que es contrabando, entendió la Cámara que había una inhabilidad moral en el senador, se sometió a la votación que requiere el 66 y lo expulsó, ¿no? Y acá es lo que resolvió primera instancia y se pone como antecedente primero. En primera instancia pasó esto y es lo que va relatando la Cámara cuando llega a su instancia para resolver el recurso que interpuso Cuader ante la sentencia de primera instancia. Entonces,
inhabilidad moral. En cuanto a Teresa, señaló que luego del debate, la Cámara Alta, y de haber sido sometida a la cuestión a la votación, se aprobó la moción de excluirlo de este cuerpo por la mayoría de los 2/3. En tal sentido, agregó que se había cumplido con el procedimiento establecido en los artículos 19 y 20, que fue bien llamada, la sesión, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se agravia Cuellar? ¿Por qué él entiende que lo afectaron antijurídicamente? Porque se dio este tema, que no sé si ustedes recuerdan, que se dio y pasó en los medios y en todos lados, de que se había ido el presidente de viaje, había quedado la vicepresidenta en funciones, entonces estaba ejerciendo el poder ejecutivo y fue justo una sesión en que la vicepresidenta la presidió como si no hubiese, como si el presidente Milei no se hubiese ido. Entonces Cuellar dice, ¿cómo? No sé si alguien habló. Ah. Entonces Cuellar dice, se violó el procedimiento porque la presidenta de la sesión estaba a cargo del Ejecutivo, ¿no? Y además dice él, acá está todo esto, ¿no? Pero está parte del mismo punto, del uno que son los antecedentes. Además dice, el 204 del reglamento del Senado, dice que tienen que hacer una comisión e investigarme antes de, tienen que hacer una comisión e investigarme antes de tomar esta decisión en el pleno del seno del Senado de la Nación. En el segundo punto, siguen los antecedentes, que contra ese pronunciamiento el actor interpuso un recurso de apelación y ahí vuelven a transcribir todos los fundamentos, ¿no? El 204 del reglamento, tendrían que haber hecho una comisión, que la vicepresidenta de la Nación carecía de atribuciones para presidir la sesión, que al no haber sido respetado el procedimiento, bla, bla, considera que los jueces no pueden negarse a ejercer la jurisdicción que les es propia. A los jueces que tienen que resolver este caso en esta instancia les está hablando. En el 3 siguen los antecedentes que intervino el fiscal de acá, y recién cuando vamos al punto 4 es cuando toma el caso para empezar a analizarlo, ¿no? Tenemos punto 1, 2 y 3 antecedentes. Esto que veíamos, a ver si puedo cambiar acá, ¿no? Esta partecita. Y ahora vamos a la segunda parte, que es cuando comienza el segmento de la fundamentación, ¿no? Este requisito de este acto dictado, emitido bajo el ejercicio de la función jurisdiccional, que es una sentencia que tiene que estar motivado, suficientemente motivado, es argumentado, ¿no? A ver, acá arranca con el 4, que tal como se ha reiterado, la acción de amparo prevista en el artículo 43 está reservada para aquellas situaciones excepcionales. Habla de la admisibilidad de esta vía excepcional, habla de que nació con el caso Cot, fallos 241, 302. Ahora, ustedes pueden, digamos, decir, bueno, mirá, cuando yo tenga que fundar un amparo, voy a ir y voy a poner todo esto, lo copio, lo pego, caso COT, fallo 241, 302, cuidado. ¿Por qué? Siempre como operadoras y operadores jurídicos tenemos que revisar las cosas. ¿Qué dice acá la persona que escribió esto? Que el caso COT es la cita de fallos 241, 302. Yo por acá anoté, porque cuando lo fui a buscar, digo 241, 302, no me sonaba, porque hay algunos fallos que cuando los escribís tanto, te empiezan a sonar los numeritos. Entonces, vamos a analizar esto, ¿no? Abrimos una ventanita. ¿Esto cómo se hace? No sé si me están siguiendo. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos abre Google esto. Vamos acá a esta ventanita jurisprudencia. Nos abre esto. Nosotros podemos buscar los fallos desde múltiples maneras. Desde acá, desde fallos desde el 94 al 2025, fallos viejos, suplementos, etcétera. Pero acá nos dieron un No número. se está viendo, ¿eh? Se quedó en la misma pantalla Ah, anterior. gracias por avisarme, porque ¿qué tengo que De hacer? nada. Tengo que ir al Zoom y a ver dónde tengo la... Perdón.
Ahí está, comparto más. ¿Qué tengo que compartir? Todo, ¿no? ¿Cómo hago para compartir todo, Santi? Fíjate, volvé ahí en la parte de compartir pantalla que te tiene que figurar. Ahí está. Ahí ¿Ahí se está. ve? Perfecto. Vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. Abrí un Google. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tuc, me la busca. Y acá me pone links directos. Vamos a jurisprudencia. Acá podemos ver miles de maneras de buscar los fallos, pero acá nos dieron una cita de fallos, 241-302. Entonces acá, por tomo y por página, 241-302. Lo buscamos, no hay resultados para la búsqueda ingresada. O hay un problema, está mal citado, ¿no? ¿Qué conviene hacer? Ir acá, poner code acá y buscar y te va a aparecer el fallo. La cita correcta es 241-291. ¿Sí? Entonces, ojo con esto de copiar y pegar y mucho más, este vicio que tienen las generaciones actuales de pedirle al chat GPT que te haga algo, ¿no? Acá está, acá lo encontró. Samuel Cot SRL, fallo 241-291. Acá tienen el fallo, acá los votos y acá todas las sentencias que salieron después que lo citan, ¿no? Como antecedente jurisprudencial. Fíjense qué importante ha sido esta sentencia que tiene tantas citas posteriores con fallos de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces volvemos, porque el tiempo es tirano. A ver cómo volvemos. Acá. ¿Estamos ahí en el fallo? Sí. ¿Sí? Sí, donde ¿Sí? dice recurso de Sí, amparo, sí, Constitución Nacional. Gracias. Muy bien. sí, Entonces, sí. ahí estamos. COT. Empieza a hablar, este segmento habla de la vía procesal elegida por Cuadra, ¿no? Que es el amparo, para decir, bueno, sí, sí, le admitimos el amparo como vía procesal. En el punto 5, que al respecto cabe señalar que el demandante promovió la acción de amparo solicitando la nulidad, sigue hablando de estos antecedentes. Ramiro, se sigue viendo la Sí. página de la corte. Oh, Dios mío, gracias. Fíjate si cambiás de pestaña ahí Sí. en tu computadora o, o si no, el mismo procedimiento que hiciste hoy para compartir. Ahí, ahí que Perfecto. se ve. Ahora sí, ahora se ve el fallo. Bien, ahí logré poner que se vea todo lo que pongo en la computadora y no de a una. Eh, Bárbaro, no, estaba mirando los mensajitos. Bueno, acá nos habla de que en el memorial de agravios, que es cuando recurre ante la Cámara, repite los argumentos. Y recién acá en el 7 es donde pasamos a esta instancia, que es la de empezar a fundar, ¿no? Nosotros acá lo importante en la estructura de un fallo es que en el fundamento de por qué va a decidir cómo lo va a hacer o por qué decidió cómo lo ha hecho, ¿no? Vamos a tener diferentes categorías de argumentos o de fundamentos. Va a haber algunos que son los que se denominan obiter dictum, que la traducción de la etimología al castellano, la semántica, digamos, en base a la etimología del latín es dicho de paso, obiter dictum, dicho de paso, que es un fundamento que enriquece la argumentación, la robustece, apoya, pero que no es la ratio decidendi, que es la razón para decidir. La formulación general que da pie al holding, y el holding que es el argumento principal, el que resuelve el caso y se convierte en un precedente jurisprudencial. ¿Esto qué nos va a decir? Que hay argumentos que son obiter dictum, y hay un argumento que va a ser el holding de la sentencia, ¿no? Que es por este motivo es que vamos a resolver como lo estamos haciendo. Hay una gradación jerárquica. El holding, que se basa en la ratio decidendi, es el elemento esencial y principal de la decisión. O sea, sin ese fundamento no se puede decidir como se está diciendo. Ahora, los obiter dictum que rellenan, que robustecen, que completan,
pueden estar o no estar, o pueden ser unos o pueden ser otros, ¿sí? Entonces, acá vemos que empieza a fundamentar la Cámara, que ahora viene el artículo 66 de la Constitución, establece, y era lo que estábamos leyendo, ¿no? Hace un ratito. Al respecto, el artículo 19 del reglamento de la Cámara establece cómo se hacen las sesiones. Que por su parte, el artículo 204 del reglamento de la Cámara establece que en caso de que un senador incurriera en falta, se va a designar esta comisión, etc. Y acá en el 8 es donde podemos encontrar este argumento de peso, que es digamos, es la ratio decidendi, que la ratio decidendi era la razón para decidir, que es una formulación general que le da el pie al holding, que es el fundamento principal. Y el holding es el que, cuando ustedes ven algún resumen o algún sumario de los fallos y ven en la página, por ejemplo, en la página de la Corte, estos sumarios, este de acá, este de acá, este de acá, estos son todos extractos del holding, ¿no? Lo que hace doctrina legal de la Corte, lo que hace jurisprudencia que sirve de antecedente para hechos futuros. No toda la parte del fallo son antecedentes para resoluciones futuras que deben ser respetados en decisiones futuras. Solamente la parte que integra el holding, que es el argumento principal, ¿sí? Entonces, vamos a ver que acá dice que con relación al agravio relativo a la cuestión sometida al debate, esto es el tema decidendum, esto es el problema específico que tenemos que resolver en este caso, porque las partes en la pretensión ponen 50.000 cosas, la que ataca y la que se defiende, pero hay algo que se traba en lo que es la cuestión principal a decidir, que es el tema decidendum, tema con TH, ¿no? Del latín. Entonces, con relación al agravio relativo a la cuestión sometida al debate, res- eh, resulta justiciable, cabe adelantar como regla que la facultad de revisión judicial encuentra su límite en el ejercicio regular de las funciones privativas de los poderes políticos del Estado. Acá ya nos empieza, esto es la ratio decidendi, ¿no? Es algo general que está diciendo, que aplica para este caso y para todos los casos que estén en iguales circunstancias y que nos va a servir para el holding. ¿Qué quiere decir? Si el Senado trabajó bien, la sesión estuvo bien hecha, no se violó nada del procedimiento, digamos, hasta ahí no tenemos motivo para resolver, para meternos desde el Poder Judicial a revisar lo que hizo el Poder Legislativo, ya que la función jurisdiccional no alcanza el modo de ejercicio de tales atribuciones, pues de lo contrario sería manifiesta invasión del ámbito de las facultades propias de otras autoridades de la nación, ¿no? Todo esto amarillito, ratio decidendi. En tal sentido, y acá esto tiene más colorcito a holding, ¿no? La valoración y votación de los miembros del Senado con respecto a la habilidad moral del amparista se halla reservada al seno de ese órgano, en la medida en que la cláusula constitucional respectiva no impone más limitaciones que las que el propio texto del artículo 66 establece, es decir, 2/3 de los votos. Entonces acá tenemos que el Poder Judicial nos dice eso es una facultad donde hay un solo elemento reglado que es el cálculo matemático, a ver si se llegaron a los 2/3. Ahora, la voluntad de la votación es 100% política y ahí es una cuestión que no nos podemos meter. ¿Cómo? Cada uno de los senadores y senadoras emitió su voto si a favor o en contra. Llegaron a los 2/3 para entender que hay una inhabilidad moral por un senador que está con cientos de miles de dólares en la frontera, que no puede comprobar que son lícitamente obtenidos y eso es contrabando de divisas, un delito del Código Penal, entonces ya entendemos que hay inhabilidad moral. Eh, entonces, en consecuencia, no corresponde a los jueces pronunciarse sobre los aspectos no reglados que atañen al funcionamiento interno de ese cuerpo, lo que implicaría una clara interferencia con las funciones que le son propias y exclusivas. Esto con relación a la pretensión de Cuadra de que se lo habría afectado de tal o cual manera. El Senado tiene una autonomía eh, clara para funcionar políticamente y para el desarrollo del ejercicio de la función legislativa hay parámetros reglados. Ahora, si no hay nada por fuera de esos parámetros reglados en la actuación que se está llevando a un análisis judicial, no hay jurisdicción, digamos. No hay motivos para que el Poder Judicial avance sobre lo hecho por el Poder Legislativo. Es un claro ejercicio de
lo que en la doctrina norteamericana se llama el self-restraint, que es un poco la prudencia del juez y de la jueza, la prudencia en decir, no puedo meterme en todo lo que me traen. Hay cosas que están bien hechas por otros poderes del Estado y no tengo motivos para entrar a revisar, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo en este holding? Entonces, cada uno de los tres altos, y esto ya es un óbiter que puede estar o puede no estar, pero es muy importante, porque da doctrina, que no es solo doctrina jurisprudencial, es doctrina para cuando lleguen a derecho administrativo, quienes lo estén haciendo, cada uno de los tres altos poderes que conforman el gobierno de la nación aplica e interpreta la Constitución por sí mismos. Más allá de que la Corte y el órgano judicial son los que interpretan el derecho, finalmente cada uno en el ejercicio de sus funciones lo va interpretando y lo va aplicando, interpretan la Constitución. No es que solo el Poder Judicial la interpreta, el Poder Ejecutivo cuando trabaja también la interpreta, el Poder Legislativo también la interpreta cuando ejerce una función formalmente legislativa, crear una ley, o cuando ejerce alguna de las otras funciones, que esto tiene más, digamos, se parece más a una función administrativa, esto de decidir la expulsión de uno de sus integrantes, porque no se está creando una ley general y abstracta, no se está creando una ley formal, pero sí se da bajo un procedimiento muy similar que es reunir el quórum para que haya sesión y votar con las mayorías agravadas que piden para poder destituir a un senador. Entonces, más allá de que después va a seguir diciendo, expresando algunas cuestiones como por ejemplo esto, aritmético, ¿no? Bueno, acá están los datos de la sesión, ¿no? Bueno, hubo 68 votos afirmativos para dar quórum, y después cuando hubo quórum y se sesionó, hubo 60 votos afirmativos de 72 senadores que hay. Es todo obiter. eh, y la cuestión referente a que la vicepresidenta estaba en ejercicio de la función ejecutiva y no debió haber presidido esa sesión, la verdad, en algún momento arriba lo dice, es abstracta porque ella no votó siendo presidenta del Senado, entonces era lo mismo. Si hubiese votado hubiese sido diferente, pero además el Poder Ejecutivo no la notificó de que se había ido Milei, entonces no se enteró nunca, por eso fue a presidir la sesión. Bueno, sale ahí hubo otro problema, ¿no? Porque dicen, no la notificó, pero bueno, el vocero presidencial había dicho en conferencia de prensa el día anterior que se iba a ir el presidente, entonces, bueno, anoticiada podría haber estado, pero de todas maneras, respecto del trámite, que Cuadra trata de que se anule judicialmente a través de un amparo, el Poder Judicial le está diciendo, no se hizo nada mal en cuanto al procedimiento por el cual te echaron. Entonces resuelve negativamente respecto a la pretensión de Cuadra, ¿no? Es un amparo tranquilo, 6 páginas u 8 páginas, pero nos permite a nosotras y a nosotros analizar todos estos aspectos que estamos viendo, ¿no? ¿Dónde están los antecedentes, hechos, derechos, trámite judicial, pretensiones? Quedan 10 minutos. Dentro de la parte de la fundamentación, dividir cuáles argumentos son de menor peso, pueden estar o no estar, o pueden ser otros, que son los obiter dictum. Dicho sea de paso, cada poder interpreta la Constitución cuando trabaja, ¿no? Un obiter claro que hay ahí. La ratio decidendi, que es la razón para decidir, que da pie a establecer una doctrina legal con un holding, el holding, que es el argumento principal, y después viene la resolución, ¿no? Después viene claramente, como vemos acá, la firma de los jueces. Acá están todos firmados digitalmente, la fecha de alta en el sistema, son todas cosas que también hay que ver en un fallo. Y después, bueno, los efectos de la sentencia, ¿no? En este caso, una sentencia donde hay una parte y que demanda al Congreso de la Nación, al Senado, los efectos son para ese ex senador solamente. Hay sentencias que tienen efectos mucho más grandes porque establecen cierto, como veíamos el antecedente COT, ¿no? Era necesario que exista un remedio procesal como el amparo. No existía, bueno, se resolvió admitirlo igual bajo ciertos recaudos encontrados en el fallo para poder darlo. Pasa con muchas causas, muchísimas causas que crean derecho, en esto de que Palacio distinguía, ¿no?, entre las sentencias declarativas, las sentencias constitutivas. Para quienes no llegaron a procesar civil, ya van a llegar, no se preocupen. Pero bueno,
el Poder Judicial también crea derecho a través de una sentencia. Ahora, quedan unos minutitos y a mí lo que me gustaría es, de los 8 minutos que quedan, si tienen dudas o si quedó claro, si quieren que algo lo veamos de vuelta, lo repitamos, si quieren que volvamos sobre el fallo, dediquemos estos minutitos finales a eso, ¿les parece? O Santi, Bueno, sí, bien, los escucho. Profesor, Sí, hay una parte que dice que el juez en primera instancia rechazó in limine la acción de amparo. ujú, Esto, esto significa que no puede seguir con otras acciones, no puede seguir. claro. Sí, in limine se refiere más a que no hubo una apertura a un debate, producción de pruebas, sino que in limine miró los antecedentes que tenía para resolver y lo rechazó. In limine es como en una instancia muy primigenia, ¿no? Y la posibilidad de decidir así, de que el rechazo sea in limine, sin abrir a una instancia de mayor producción de debate y prueba, se lo da en la misma ley de amparo que por acá está citada, pero tiene que ver con una cuestión procesal, ¿sí? Que el amparo, por ser una vía expedita y resumida, por tener un procedimiento abreviado, por eso es excepcional y no es la regla, no debería ser la regla, establece la posibilidad de analizar el derecho aplicable en base a las características del amparo y rechazar en límite cuando se ve que no tiene mucha entidad lo que está pidiendo la parte, ¿sí? ¿Se comprendió? Ujú. Sí, perfecto. Sí, sí, gracias. No, no. ¿Alguna otra duda, consulta, tema que quieran que veamos? ¿Se entiende más o menos cuando tengan que encarar ahora el estudio de fallos y casos jurisprudenciales? Tienen la posibilidad de hacer esta estructuración, ¿sí? Y de analizarlo viendo todos los detallecitos. La fecha, el órgano judicial, las partes, qué vía procesal eligieron, después la estructuración, los antecedentes, cómo se relatan los hechos, cómo se interpreta la aplicación del derecho a esos hechos, todo, digamos, una configuración de la situación fáctica y jurídica que tiene que resolver el órgano judicial para después identificar cuándo pasan al segmento de empezar a fundamentar la decisión judicial. Em, y ahí es donde podemos ir identificando, bueno, qué fundamentos tienen peso, cuáles son los más importantes, cuáles son los relevantes, cuáles son los que ayudan y robustecen la decisión, pero no son tan relevantes. Y ahí van a tener la posibilidad de encontrar el holding, ¿no? El argumento central, esencial de por qué se decide, cómo se decide. Si no lo encuentran, puede ser que la sentencia sea una sentencia arbitraria o esté insuficientemente fundada y también es motivo de interponer un recurso. Eh, pero todos estos elementos tienen que estar presentes en una sentencia, ¿sí? ¿Dudas? Profesor, por ahí es una tontería, pero arriba donde dice el órgano, la cámara y la Ujú. sala, está 2024 y el número de causa sería el Claro, 21372. Ah, eso no se dijo y yo decía, ¿qué será este número ahí? Porque no me claro, daba con fecha, por eso, bueno, listo, claro, número de... es un número de registro interno. De hecho, a ver, les cuento cómo seleccioné esta causa. Yo no quería encontrar algo simple, que no tenga 650 páginas, entonces directamente agarré, abrí en Google, fui a Poder Judicial de la Nación, gestión documental, nos abre esto. Acá fui a fueros, acá tenemos diferentes pestañas, fueros federales, y lo que hice fue,
No. Fuero contencioso administrativo, y cada fuero, las cámaras hacen un boletín de jurisprudencia. Y yo abrí el último, el 34 del 2025, y ahí empezamos a ver. Empecé a ver, bueno, la primera era media complicada como para traerla, acceso a la información pública con una medida cautelar, teníamos que explicar lo que era. La segunda ya era el amparo por nulidad de la sesión, que además me parecía piola porque se estuvo discutiendo hasta hace muy poquitito en los medios este tema. Entonces ahí tenemos la posibilidad de cliquearle acá y que nos abra el fallo. ¿Sí? Esto también es todo aprendizaje de cómo buscar un fallo o una sentencia. Em, y este número, a ver si lo tenía acá. Bueno, acá no lo pusieron, pero sí, es un número, ahí está. Causa 21672 del 2024, Cuader, ahí se ve bien, ¿sí? Sí, perdón, alguien iba a decir algo. Mónica. Bueno, Santi, ¿vos querés agregar algo? A ver, Ramiro, ahí en el chat te piden si podés repetir los pasos de Google. Y por otro lado, no sé si los chicos y las chicas tienen alguna consulta o querés abrir otro Zoom, así activo el link. ya nos queda un minuto y medio. Vamos a tratar de evacuar esta consulta del compañero. Mirá, acá abrí un Google. Si vos tenés que buscar una norma, Infoleg es uno de GovAR, es uno de los buscadores oficiales. Acá te abre esto, podés buscar códigos, la Constitución. Acá podés desplegar ley, decreto, decisión. Si buscas fallos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto también se replica en todas las provincias, ¿no? Con sus buscadores oficiales. Corte Suprema de Justicia de la Nación, causas en trámite, jurisprudencia, resoluciones acordadas, jurisprudencia, podemos buscar todo esto. Yo lo que hice, como no tenía en claro cuál era el fallo que íbamos a buscar y trabajar, abrí eh, en la página PJN, que es Poder Judicial de la Nación, y en Google puse gestión documental, entonces te abre directamente, acá te da el link para buscar documentos, y podés buscar documentos del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamientos, de los fueros con competencia en todo el país, fueros nacionales, fueros federales. Ahí abrí fueros federales porque quería encontrar alguna causa contencioso administrativo, entonces acá que está la justicia nacional en lo penal económico, civil, etcétera, busqué la contencioso administrativo federal. Y lo primero que encontré fue el último. Sí, Lu. A Hola, ver, profe. ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Quería preguntarte si yo había escuchado que un amparo, cuando se pide un amparo en un fallo, es como pedir como una rueda de auxilio, una cosa así, dentro de lo que es el derecho, como que piden un amparo. No No sé sé muy si bien a tenés. qué se refieren, no sé en qué contexto lo han dicho o por qué, dónde lo escuchaste o en qué contexto. Lo escuché en otra charla. ¿Y a qué se referían con eso? No sé, que es como la última instancia. No, porque vos fíjate que es una vía procesal que se elige. Vos podés ir por una acción ordinaria, que es la acción regular de cualquier, digamos, en cualquier materia inclusive, puede ser en el código, o sea, civil, comercial, contencioso administrativo, etcétera, o podés ir por una acción de amparo. La acción de amparo no es para cualquier cosa, tiene una definición muy específica en la ley y después en la Constitución Nacional, ¿no? Eh, vamos con la Constitución. Sí, me abre el barrio de Constitución. A ver ahí, Constitución. Artículo 43. Toda persona puede interponer
acción expedita y rápida de amparo. A ver, voy a silenciar a Esther porque si no me hace eco. Ahí está, perdón. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista un medio judicial más idóneo. O sea, si el tema requiere una mayor apertura de prueba porque es un tema complejo donde hay que producir prueba, traer testigos, traer prueba de pericias informáticas, va a ser difícil que se pueda resolver en un amparo, ¿no? Entonces acá la Constitución ya nos dice siempre que no exista un medio judicial macedonio contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que de forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, perdón, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, por un tratado o por una ley. Estamos hablando, hay gran parte de esta enunciación es materia contencioso administrativo porque entra todo lo que son actos u omisiones de autoridades públicas. Todo eso es materia contencioso administrativo. Pero además, acá está el carácter excepcional, ¿no? Que muchas veces lo que se ha dicho es que la excepción termina siendo la regla porque muchas veces se elige la vía del amparo porque tiene un proceso más corto. Entonces se puede llegar a una sentencia de forma más rápida. A veces sí, a veces no. Y a veces, aunque la etapa probatoria y etcétera sea más expedita, tenga menos pasos, etcétera, igualmente demoran muchísimo las resoluciones de algunos amparos que resuelven cuestiones bastante delicadas. Entonces, no sé en qué contexto, yo no lo he escuchado eso que decías, que escuchaste vos en otra charla, pero no sé en qué contexto lo han dicho o por qué lo han dicho, o si se referían a algún caso específico en el que se haya interpuesto alguna acción de amparo, ¿sí? Si recordás algo más, podemos analizarlo un poco más. Así en el aire me cuesta emitir una opinión, digamos, que sea útil. Ah, acá está, acá escribió. Bien, bárbaro. ¿Alguna otra duda? Bueno, muchas gracias por la predisposición, gracias a todos los que se sumaron y cualquier cosa, bueno, me encuentro a disposición para los estudiantes y bueno, Ramiro ahí pasó sus redes y de nuevo, esto va a estar subido al canal de YouTube. Ya subimos la charla que hicimos sobre capacitación de Excel, así que también si la quieren ver. Y mañana hay otra charla sobre capacitación sobre la entrada de mesa virtual, así que también están todos más que invitados e invitadas. Así que si te parece, cortamos. Muchas gracias, Ramiro. Eh, Gracias a vos, Santi, y a todas las compañeras, compañeros y los chicos. Espero que haya sido útil.